Pero tengo que hablar acerca de los pastores desde otro ámbito de vista. Resulta que el Señor, cuando creó este sistema de mundo, Él se presentó hacia la humanidad como el pastor de los pastores, como el Dios pastor, el Dios que se agradó de la ofrenda de Abel y no de la ofrenda de Caín. Abel escogió ser pastor de ovejas y de sus animalitos, y cuando él se presentó delante de Dios, ofreció un corderito, el más bonito, el más gordito. Y dice que su ofrenda fue acepta y no así la de su hermano, y eso causó una gran envidia en su hermano Caín, y el primero de los pastores de la humanidad fue muerto. Dice que esa sangre clama por justicia hasta el día de hoy en la presencia del Señor. De eso habla Apocalipsis, la sangre del justo, la sangre de Abel. Abel, el pastor, no estoy hablando de mí por si acaso, estoy hablando de ese primer Abel, hijo de Adán y Eva, que fue muerto sin tener descendientes, que por todos lados en la descendencia caída quería hacer desaparecer. Pero ¿sabe una cosa? Cuando un hombre tiene las características que tiene Dios, aun cuando sea cortado de la tierra, su sangre clamará delante de la presencia de Dios. El Dios Todopoderoso en el Antiguo Testamento se presentó como el pastor de su pueblo, como aquel que los llevó por la tierra y los alimentó y los sustentó. Los patriarcas fueron pastores de rebaño, fueron hombres que eran ricos en rebaños y eran experimentados en conocer la tierra y saber dónde llevar a sus rebaños a pastar, a buscar delicados pastos, fuentes de aguas y tener a su rebaño resguardado del lobo, del oso, del león. Y la característica del Dios eterno es la característica de un pastor. Él se compara a un pastor de rebaños, a un hombre apartado de la sociedad, un hombre que busca lugares en donde tengan esparcimiento sus ovejas y tengan el alimento adecuado. La orden más antigua, espiritual en el mundo es la orden pastoral. Y es la orden más perseguida del mundo. El primer pastor fue muerto. Y el buen pastor, Jesucristo, el que dio su vida por las ovejas, también fue muerto. Ahí hay un misterio. El buen pastor da la vida por las ovejas. Ese pastor no es un hombre cualquiera, no es un asalariado. A un asalariado se le contrata y se le da un sueldo, pero cuando termina su jornada, él toma su dinero y luego se va sin importarle qué pasa con la oveja. Pero el que es pastor, el que ha estado allí, el que tiene el aroma de la oveja, el que conoce el bramido de la oveja, el que conoce el carácter de la oveja, estará ahí junto al rebaño día y noche, trabajando y buscando, si es necesario, a la oveja que se le perdió. Dice la Escritura, Jesucristo hablando acerca de la parábola de la oveja perdida. Dice que había un pastor que tenía 100 ovejas, pero se le perdió una. Y dice que dejó a las 99
para ir detrás de aquella que se le perdió. Y luego que la encuentra, no la agarra a palo, no la apalea, no la agarra a patada, no la reta ni le echa garabato, sino que por el contrario dice que la toma en sus brazos, la carga y la lleva en sus brazos para luego hacerla volver al redil. Esa es la obra del pastor. En estos tiempos vivimos un tiempo tan raro, tan extraño dentro del quehacer eclesiástico, que se ha degradado a dos pilares fundamentales dentro de la iglesia. Hoy en día se levantan movimientos apostólicos en donde los hombres buscan tener un reconocimiento eclesiástico, llamándose a sí mismos de apóstoles y otros llamándose a sí mismos de profetas, y muchos de ellos que en algún comienzo fueron pastores, cambiaron sus títulos para ahora sentirse más importantes y con mayor rango delante de los demás. Sin embargo, muchos de ellos cayeron de la gracia, cayeron de la sencillez, y hoy día de ellos muy poco se sabe, muy poco se escucha, porque ellos cayeron en esta arrogancia que ha tenido la iglesia en estos últimos 20 años, de querer ser llamados por títulos extravagantes. Algunos de ellos ya no son apóstoles, sino que se llaman a sí mismos patriarcas, y hay algunos que tienen hasta cara de ángel. Pero la verdad es que de ahí buscarán ser arcángeles y luego quizás se convertirán en satanáses, porque Satanás no estaba en ningún momento de acuerdo con aquello que Dios le había llamado a hacer. Él quería más y nunca se sació. Pero la verdad es que yo me saco el sombrero delante de aquellos ancianos pastores, hombres humildes, que lo han dejado todo, que han dejado incluso su propia vida, que han dejado sus propios sueños, han dejado sus negocios, han dejado muchas cosas de lado para ir detrás de la oveja que estaba perdida. Y ese es uno de los misterios más grandes, porque el corazón del Padre es así. De tal manera nos amó el Padre, que no se guardó ni siquiera a su propio Hijo, por amor de todos nosotros. Y el Hijo, que tenía la misma forma del Padre, y que sabía lo que había en el corazón del Padre, como Hijo y como pastor y heredero, vino a morir por nosotros como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Hay dos pilares dentro de la iglesia que hoy son menospreciados, y son los dos pilares que Dios estará restaurando en este tiempo, que son el pastorado y son el evangelismo. Dios restaurará en este tiempo y levantará a los evangelistas y a los pastores, porque son lugares de gran importancia dentro de la iglesia. Y la enfermedad apostólica de los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hemos pillado, y los hemos pesado, y los hemos hallado mentirosos, pasará. Pero la orden espiritual, aquel llamado desde la antigüedad que resuena en los montes y en los collados, que resuena en los cielos y en la tierra, la orden del pastor continuará hasta el final. ¿Sabe hasta dónde? Hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Porque el buen pastor nos llevará a otra clase de pastos después de este tiempo. El buen pastor nos llamará a su derecha y nos dirá: venid, hijos de mi Padre, entraos al gozo de tu Señor. Eso nos habla del trabajo pastoral que se ha realizado por años. Los grandes hombres de Dios de la antigüedad, todos fueron pastores. Abraham era pastor,
Isaac, pastor. Jacob, pastor. Y todos demás así, pastores. El mismo siervo Moisés andaba cuidando las ovejas de su suegro y andaba entre medio de los cerros ahí cuando le aparece el ángel de Jehová en medio de la zarza. Y ahí Dios lo llama y lo comisiona. El carácter del pastor tiene que ser el carácter de Dios. Tiene que ser un hombre que se niega a sí mismo. Tiene que ser un hombre que ame por sobre todas las cosas. Yo no sé, a veces digo yo, me falta mucho para ser pastor. Señor, ¿por qué me llamaste a ser pastor? Por años huí de querer ser pastor. Había muchos pastores que me decían, no, tú eres pastor, y me presentaban como pastor, y yo les decía, no, yo no soy pastor. No, si tú eres pastor. Cuando estaba en Brasil, toda la iglesia ya me decía, el pastor, el pastor, el pastor. Y un día una hermana me tejió una ¿te acuerdas? Un paño donde puso mi nombre, Pastor Abel. Y cuando yo abrí el regalo que ella había hecho con sus manos y decía Pastor Abel, yo lloré. Dije, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a decir que yo soy pastor? Yo nunca he querido ser pastor. De hecho, yo, por títulos, por cosas personales, no tenía buena apreciación de los pastores. Cuando estuve dentro de las iglesias no tenía buena llegada con los pastores. Y tenía, no sé, pasaban cosas y situaciones. Pero un día, orando, en esos días en que uno dice, no aguanto más, Señor, voy a ir a orar. Y tenía tengo un lugar de oración allí donde voy a orar a un peladero. Voy a derramar mis lágrimas delante del Señor y el Señor me dice, me habla, me dice, voy a cambiar tu realidad. Vas a viajar a Brasil junto a tu esposa y van a recibir la unción allá, la unción pastoral. Y recuerdo que llegué a mi casa y yo te dije a ti, sí. Te dije, esposa, me habló el Señor. Y me dijo que vamos a tener que ir a Brasil y allá vamos a recibir la bendición de la unción del Señor, del pastorado. Pero para que esto realmente sea de verdad, no le vamos a contar a nadie. Pero sí hicimos el viaje a Brasil y fuimos justamente en el tiempo en que allá habían conferencias y habían ungimientos de líderes y también creo que hubieron de pastores en esos días. Unos líderes iban a ser ungidos de pastores. Y llegamos allá sin decirle a nadie. ¿Y qué ocurrió? Que el día del ungimiento pasaron cosas muy bonitas ahí, pero nosotros no fuimos llamados. Y yo al llegar a dormir ahí a la habitación junto contigo, te digo, esposa, parece que pequé delante del Señor. Pensé que el Señor me había hablado y el Señor no me habló porque hoy día no pasó. Pensé que, no sé, se iba a levantar un profeta o una profeta y me iba a llevar hacia adelante junto contigo, ¿no? Y nos iba a decir, así dice el Señor, así pensaba yo, ¿no? Pero nada de eso ocurrió. Entonces me fui a acostar lloré, triste, lleno de suspiros. El Señor no me dijo nada. Al otro día me levanté como diciendo, soy un fiasco, soy una mentira. Y más encima todo el mundo, pastor para acá, pastor para allá, pastor, mi pastor. Y cuando vamos para allá, la gente nos quiere mucho. Íbamos de casa en casa, todos los hermanos, gloria a Dios. Qué quito, qué torta, qué helado, qué asado y almuerzo y que de todo y todo el mundo con cada cosa rica. Y yo decía, Señor, ¿cómo le digo a ellos que soy un fiasco? Estoy aquí y no se cumplió lo que tú me dijiste. Pero ¿qué ocurrió?
unos días antes de viajar de vuelta, fuimos a tomar once a la casita de una pastora anciana, una viejita, que es la pastora principal ahí en la iglesia de Sao Paulo. Y tomando tecito con ella, de repente ella golpea la mesa y dice: Abel, ¿hasta cuándo le dirás que no al Señor? Y yo le digo: ¿cómo? Yo siempre he dicho que sí, aquí estoy trabajando. No, me dice ella, tú le dices que no al Señor, al pastorado, ¿hasta cuándo? Y yo le digo: no, pastora, yo ahora sí le digo que sí, cuando Él quiera. Y yo le digo, ya habiendo perdido la esperanza, ¿no? Yo le digo: si tú quisieras, pastora, y siente junto a los pastores, ¿no?, de ponernos la unción, quizás podríamos venir el próximo año y yo podría prepararme en ayuno y oración. Y ella me dice: no, el Señor dice hoy. Hoy, le digo yo, pero ¿cómo lo vas a hacer hoy? Si Dios dijera hoy, ¿qué dirías tú? Yo le digo: bueno, si Dios dice que soy, es hoy. Y ella me extiende la mano y me dice: está sellado. Hoy tú y tu esposa serán llamados al pastorado. Y yo le dije: ¿cómo lo vas a hacer? No te importa, me dijo, eso no es problema tuyo. Y yo tenía que ir junto a mi esposa a ir a conocer una iglesia en Sao Paulo de un pastor amigo que hace 20 años no veía, y que él había sido un pastor, había sido un hermano de la iglesia, que cuando yo lo vi, le dije: déjame darte un abrazo, que no seré el primero en decirte que tú serás un pastor de suceso y Dios te va a usar. Y él lo abracé y me dijo: tú estás bromeando conmigo, yo soy nuevo, ¿qué voy a ser un pastor? Yo le dije: no, hermano, tú vas a ser llamado a ser líder de esta iglesia, vas a ser el líder de los hombres. Ah, tú estás bromeando. Una iglesia casi de 1000 personas. Él era tímido también. Él era muy tímido, el hermano Batista. Pero al mes, él viene a hablar conmigo, me dice: Abel, se cumplió lo que me dices, me llamaron a ser el líder de los hombres y yo no sé ni predicar. Ah, yo le dije: no te preocupes, yo te voy a enseñar a predicar. Y le dije yo algunas cositas. Bueno, en ese año, hace 3 años atrás, él se enteró que yo había llegado ahí y me quiso invitar a su iglesia. Cuando fuimos a su iglesia a conocerla, quedé impresionado. Ese varón tenía una iglesia sin sillas ni bancas, todos de pie. Una multitud de jóvenes dentro de una favela, como 400 o 300, ya 200, 100. Pongámosle que hayan sido 50. Siempre digo mucho, ¿no? Pero era mucha gente que había ahí. Y todos ahí alabando a Dios, una iglesia maravillosa. Y cuando estamos ahí, Él nos presenta y dice: quiero presentarles a la persona que dijo que yo sería un pastor. Y Él está aquí en esta noche. Uy, y eso fue glorioso. Dije: Dios mío. Él ya había contado el testimonio. Él ya había contado el testimonio mío, le había dicho a los hermanos. Él vivió esta experiencia. Él vivió toda esta otra experiencia. Qué increíble cómo un hombre hablaba de mí y yo sin saber, porque yo me fui a Brasil a vivir por la fe por 1 año y allá fui guardatemplo. Y Dios hizo grandes cosas, me entregó las llaves de una iglesia para yo ser guardatemplo sin recomendaciones ni que nadie me conociera. Prediqué esa tarde y estaba en la mejor predicación y tenía que devolverme al templo principal, porque en el templo principal nos estaban esperando. Y ahí para mí fue como escuchar la música de Misión Imposible, de esa tan 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 tan, porque íbamos con la hermana, ¿cómo se llama la hermana? Eurides, y ella iba en el auto cantando, iba ahí en el taco y decía: salgan de fuerte, voy en el nombre de Jesús, Señor, manda a tus ángeles, porque íbamos en un taco y nos estaban esperando en la otra iglesia. Pero yo, sin saber qué es lo que iba a pasar, llegamos a la iglesia y ahí nos estaban esperando con ropa especial para tener nuestra unción. Y en el pasillo nos fueron cambiando la ropa, me pusieron la corbata, zapatos, me cambiaron toda la ropa, y a ti también. Y nos tiran para la tarima.
Y ahí en la tarima la pastora dice: bien, llegaron por fin porque los estaban esperando. ¡Que pasen los pastores! Y suben todos los demás pastores y dicen: el Señor ha mandado en este día que se haga algo que sale de todo protocolo. Y ese día el Señor hizo lo que tenía que hacer. Y fuimos y recibimos la unción, tanto yo como mi esposa. Y el Señor nos comisionó para hacer su obra. Bueno, parte de su obra hoy es estar acá dando testimonio del Señor, diciendo que Dios es misericordioso y es clemente. Él no nos llamó porque seamos, bueno, yo soy muy guapo pero no se nota, ¿no? Soy muy guapo pero no se nota. Ni porque yo sea muy sabio. No tengo mucha sabiduría ni muchos estudios. Pero ¿sabe? Desde chiquitito que en algún momento venía peleando con Dios, que yo decía: Dios no existe, y ahora tengo que decirle a todo el mundo que Dios existe. Venía odiando y ahora tengo que decir que hay que amar. Venía con mucho odio y rencor y hoy día tengo que pedir perdón. Esas cosas las hace el Señor. Dios ha venido transformando mi vida. Ya soy un hombre de 40 y pocos años, pero aquí estoy diciéndole al Señor: si a ti te plació llamarme al pastorado junto a mi esposa, aquí estamos. Somos personas que tenemos errores, dificultades. Nosotros no somos nada especial. La gracia y la misericordia viene de lo alto. Y así, cuando Dios llama a una persona, Él lo cerca y Él hace como Él quiere. Lo más curioso que hace 3 años que nosotros recibimos esto, pero yo decía: yo no sé cómo decirle a mi familia que yo soy pastor. No quiero que crean que yo me creo a algo especial. Pero resultó que al morir mi abuelita, que era mi ovejita, que siempre que íbamos a verla: écheme una horadita, decía, pero no tan larga. Y decía: écheme una horadita. Yo decía: pucha, mi abuela no cree en la oración de fuego, porque no me diría una horadita, me diría: ore con poder, ¿no? Bueno, así era mi ovejita, mi abuelita. Y resultó que el día de que ella murió, cuando hablé ahí en el funeral, el pastor que prestó la iglesia para mi abuelita me pregunta, me dice: dígame la verdad, ¿usted es pastor o es misionero? Le dije: pucha, señor, no quiero decir. Bueno, soy pastor, le dije. ¿Y por qué no quiere decirle a nadie que es pastor? Bueno, porque un pastor tiene que tener ovejas, tiene que tener iglesia, y yo la única oveja que tengo es mi esposa. Me dijo: bueno, pero eso es lo de menos. Y el día del funeral, él me dice: bueno, me dice él, ¿qué vamos a hacer? No sé, le dije: yo estoy dispuesto a lo que usted diga. Ah, me gustó, dijo: usted va a dar el mensaje. Y él me presenta a toda la iglesia, a toda la familia y a todos los amigos ahí como el pastor, justo cuando tengo que dar el mensaje en el cementerio. Y cuando dice: el pastor Abel va a orar, o sea, va a entregar la palabra, todos los ojos se vinieron hacia mí. Y yo dije: ¡ay, Señor mío, Dios santo! Yo no quería esta manera, pero bueno, aquí estoy. Así que les dije: olvídense del Abel. Aquí estamos para hablar de esta ovejita. Y Dios me dio un mensaje muy bonito, fue muy lindo. De esa manera, todo el mundo se enteró en mi familia que yo era pastor. Pero muchos de ellos ya lo sospechaban. Todo, la mayoría lo sospechaban, mis amigos, mi mamá, todo el mundo. Mi abuelita, nunca quise decirle que yo era pastor, pero sí, ella siempre estaba ahí, quería que yo la fuera a ver, que estuviera con ella. Y bueno, gloria a Dios, porque este es el tiempo de los pastores. No digo que es el tiempo de nosotros como pastores, no. Digo que es el tiempo de la iglesia, en donde Dios restaura y bendice el llamado de los pastores. Y es el tiempo de la iglesia en donde Dios llama y bendice a los evangelistas.
porque tanto los evangelistas como los pastores han sido pisoteados y han sido humillados y desvalorados en este tiempo. Pero el tiempo de Dios ha venido para hacer una restauración completa de todo el cuerpo. ¿Existen los apóstoles? Claro que existen. ¿Existen los profetas? Claro que existen. ¿Existen los maestros? Obviamente que sí. Los pastores y los evangelistas son el pilar fundamental dentro de una iglesia, dentro de un pueblo, dentro de una nación, dentro de este llamado de Dios. Y Dios va a levantar a sus hijos, a su pueblo, a sus siervos, y les dará humildad, les dará misericordia a todos aquellos que tienen que guardar misericordia, que no se les olvide que somos hombres en cuerpos temporales, que estamos sometidos a pecados y estamos sometidos muchas veces a diferentes situaciones. No somos ángeles, ni somos arcángeles, ni somos Avengers, ni somos super mega santos. Somos hombres de carne y hueso en los cuales Dios revela su misericordia. Somos siervos. No somos llamados a apacentarnos a nosotros mismos, sino a apacentar la grey del Señor y hacerlo de la mejor manera. Que se levanten, que despierten, que se encienda el fuego y la llama en aquellos que tienen un llamado, en aquellos que creen en el Dios Todopoderoso. Es el tiempo especial. Dios tiene un tiempo para todo, y este es el tiempo de la honra, porque al honrar el ministerio de los pastores, honramos al pastor de pastores. Jehová es mi pastor, Jesucristo es nuestro pastor. ¿Habrá alguna orden más grande que la de ser pastor? Yo he sentido pena de hombres ancianos que han sido pastores toda la vida y que después fueron nombrados de apóstoles, y escuchar a estos hombres decir que ahora Dios no le dice mi pastor, Dios le dice mi apóstol. Ve para allá, mi apóstol, ve para acá. Me ha dado pena el no entender que la humildad es la que hace todo. Dios se mueve en medio de los humildes. Dios se mueve en medio de los que le aman. Es posible que podamos amarle a Dios con un llamado, con un título o sin un título. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son ovejas. Porque antes de ser pastores, somos ovejas del Señor. Ovejas de su prado. Y Dios llevará a su pueblo a pastos verdes y delicados. Llevará a su pueblo a un tiempo de lluvia temprana, un tiempo de lluvia tardía, un tiempo de delicados pastos. Dios bendiga a cada siervo, a cada sierva que está en sintonía, que su corazón vibre en la sintonía de Dios, que Dios ponga poder, potencia de lo alto y autoridad. Y recuerde esto, el llamado más antiguo es el llamado pastoral. Es una honra poder estar aquí. Es una honra poder hablar a ovejas y también a pastores, a siervos y a siervas del Dios Altísimo, que conocen su voz, que le aman, que no han doblado la rodilla a Baal, sino que esperan la venida y dicen junto al Espíritu y la Iglesia: ven, Señor Jesús, ven, Señor Yeshua. El Espíritu y la Iglesia dicen ven, y el que oiga dice ven, y llama y dice venga, venga, ven, Señor Jesús. Dios le bendiga. Este es el mensaje y ya nos estamos despidiendo.